Ahí estoy grabando. Gracias por hacerme acordar. Muy bien, entonces, ahora sí comparto la pantalla de vuelta y hago como que empiezo de vuelta. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera clase de mecánica y termodinámica. Como les decía, vamos a empezar con un resumen de la clase anterior. Y mi idea es que cada clase empecemos con un resumen de la clase anterior. Si me olvido, háganme acordar. Y con el objetivo también de poder ir separando las cosas importantes de las no importantes. ¿Está bien? Hacer un resumen nos fuerza a buscar, a ver qué tenemos que poner en ese resumen, y si queremos que realmente sea un resumen, ese resumen tiene que tener las cosas más importantes. Entonces, hacer un resumen de las cosas más importantes es un acto de aprendizaje, eso es lo que estamos haciendo, porque nos obliga a separar qué es lo que pensamos que es lo más importante de lo que aprendimos. Entonces, lo más importante de lo que aprendimos en la clase pasada es que si queremos si queremos describir el movimiento de partículas puntuales, es decir, si queremos describir el movimiento traslacional de los cuerpos, vamos a necesitar tres cantidades, tres magnitudes que nos van a permitir tener una descripción precisa de eso, que son la posición, la velocidad y la aceleración. En particular, en las dos clases anteriores nos enfocamos en movimientos en línea recta, en una dimensión. Entonces, el vector posición solamente tenía la coordenada x en el eje de las y en el eje de las x, y lo mismo los vectores velocidad y aceleración. ¿Sí? De manera que nos podíamos, de alguna manera, al solo tener una sola componente que variaba en el tiempo, nos podíamos de alguna manera independizar en esta descripción inicial de la componente vectorial, es decir, básicamente de la dirección de los vectores, y solo nos queda una reminiscencia del sentido a través del signo de la componente. Y como habíamos definido, la velocidad era la derivada de la componente de la posición, y la aceleración era la derivada de la componente de la velocidad, y por lo tanto la derivada segunda de la componente de la posición. Es decir, que si uno tiene la posición, la deriva en función del tiempo, la deriva y obtiene la velocidad en función del tiempo, y si esa velocidad uno la vuelve a derivar, obtiene la aceleración. Pero la pregunta fundamental en cinemática es a la inversa. La pregunta fundamental es, si yo conozco la aceleración, ¿puedo hallar la posición y la velocidad en función del tiempo? Es decir, ¿puedo hallar las ecuaciones que me describen el movimiento, lo que en el CBC conocíamos como ecuaciones horarias, más allá del MRU y del MRV? La respuesta es que sí. Y que simplemente lo que uno tiene que hacer es la operación inversa a la derivación, que es la integral. Y habíamos visto básicamente dos casos. Si la aceleración era constante, era el caso trivial, que ya lo vimos la clase pasada. Si la aceleración depende del tiempo, entonces, en la misma definición que me da la aceleración como la derivada de la velocidad respecto al tiempo, hallar la velocidad en función del tiempo era equivalente, dada la versatilidad de la notación de diferenciales, a pasar multiplicando el diferencial de tiempo, integrar ambos lados. Al integrar ambos lados, integro del lado de la velocidad respecto a la velocidad y del lado del tiempo respecto del tiempo. Es decir, lo que está dentro del diferencial me dice respecto de cuál estoy integrando. Y el único cuidado que yo tengo que tener es que los límites de integración están relacionados. Es decir, si yo integro el límite inferior está igual a 0, la velocidad que va acá es la velocidad de t igual a 0. Y si el límite superior es un tiempo t cualquiera, esta velocidad es la velocidad de ese tiempo t. Con lo cual, como la integral de la izquierda es directa, y es b a tiempo t menos b0, si paso el b0 sumando, me queda una expresión para la velocidad en función del tiempo, siempre y cuando yo pueda resolver esta integral. ¿Sí? Y lo mismo, si ahora yo puedo resolver esta integral y puedo hallar la velocidad en función del tiempo, evidentemente puedo meter esa expresión de la velocidad en esta segunda integral y hallar la posición en función del tiempo. Es decir, que dada una aceleración constante, una aceleración en función del tiempo, yo, siguiendo simplemente las definiciones que conocemos, puedo arreglármelas perfectamente para hallar
las ecuaciones que me describen el movimiento en una dimensión en línea recta de casi cualquier expresión que yo pueda integrar. ¿Están de acuerdo hasta acá? ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar? Sí, perdón, tengo una duda. Dale, la que quieras. Em, ¿Esto también vale cuando, o sea, vos haces la integral entre t y 0? ¿También vale para cualquier t0? Por supuesto, por supuesto. Yo acá puse 0 para simplificar, si vos te fijas en Ok, mi inferior. Pero yo sí. acá puedo integrar entre dos tiempos que a mí se me ocurre, entre dos tiempos cualesquiera. Si yo integro ¿Y la entre dos tiempos, demostración es la misma? ¿cómo? ¿La demostración es la misma? Exactamente, porque ¿quién define lo que va a los límites de integración? Es la persona que integra. O sea, vos o yo o cualquiera. ¿Está bien? Entonces, si yo acá en lugar de poner 0 pongo t sub 0, ponle que en lugar, si quiero ponerle número, ponle que ponga 3 segundos. Ujú. Lo único que tengo que tener cuidado es que si acá pongo 3 segundos, acá ¿qué velocidad tengo que poner? La velocidad en 3 segundos. La velocidad de los 3 segundos, exacto. ¿Está bien? Es decir, y como uno parte de un set de condiciones iniciales, algo que conoce para poder hacer la integral, yo siempre tengo que poner acá un tiempo en el cual conozca la posición y la velocidad. Ok, perfecto. ¿Está bien? Es eso, el único cuidado. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sigo? Dígame algo, que si no parece que estuvieran hablando solo acá, ¿eh? Sí, sí, por favor. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, sigo entonces. Entonces, esto está muy bien, pero ¿qué pasa cuando, digamos, nos vamos a topar con circunstancias, como les conté en unas clases, en donde yo no conozco la aceleración en función del tiempo, sino, por ejemplo, conozco la aceleración en función de la posición, o conozco la aceleración en función de la velocidad, como vimos en el ejemplo anterior. Si yo conociera cómo depende la aceleración, no explícitamente del tiempo, sino a través de la posición, entonces yo no puedo hacer esta integral, porque tendría que conocer cómo depende la posición o la velocidad en función del tiempo, que es lo que quiero hallar. Entonces, cuando es así, lo que tenemos que hacer es, antes de integrar, hacer un cambio de variables en las derivadas. Y hacer un cambio de variables, si bien acá les puede parecer nuevo por la notación, es exactamente lo que uno hace cuando hacía sustitución en las integrales. Por eso les dejé el apunte subidos a la pestaña teórica en el campus, el apunte de sustitución y cómo se machean las dos descripciones. Entonces, si yo conozco la aceleración en función de la posición, lo primero que hay que tener cuidado es no poner acá que esta aceleración es la derivada de la velocidad respecto a la posición. ¿Está bien? Es decir, que esta t acá arriba sea la misma que esta t acá abajo, no quiere decir que si yo ahora pongo x, acá tengo que poner x. Porque por definición, la aceleración, no importa cómo yo lo modele explícitamente su dependencia, es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y si yo quiero que me aparezca la posición, tengo que hacer un cambio de variables. Hacer un cambio de variables es suponer que esta dependencia de la velocidad respecto del tiempo es a través de una variable intermedia, es decir, que la velocidad depende de la posición y a su vez la posición depende del tiempo. Cuando teníamos eso en análisis, eso lo llamábamos una composición de funciones, y la derivada de la composición de funciones era la derivada de la afuera evaluada de la adentro por la derivada de la adentro respecto a la que estoy derivando. Fíjense la versatilidad de la notación de las derivadas, que eso es equivalente, de la notación de diferenciales, que eso es equivalente a multiplicar y dividir por el diferencial de la variable que está en el medio. En este caso, diferencial de x. Es decir, que si yo multiplico y divido por diferencial de x, o hago eso es equivalente a hacer la derivada de la función compuesta, esto me queda que la derivada de la velocidad en función respecto al tiempo es la derivada de la velocidad respecto a la posición por la derivada de la posición respecto del tiempo. Y la derivada de la posición respecto al tiempo no es otra cosa que la misma definición de la velocidad. Con lo cual, esta derivada, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, no es otra cosa que la velocidad por la derivada de la velocidad respecto a la posición. Y esto es un resultado general. ¿Está bien? Está implícito en todas las definiciones que tomamos. Entonces, si yo expreso la aceleración que tiene alguna dependencia de la posición como v por dva de x, entonces yo puedo llegar a algún tipo de ecuación de movimiento simplemente paso multiplicando el diferencial de x, acá lo doy vuelta, ¿está bien?
e integro ambos lados. Cuando yo integro ambos lados, como a la izquierda tengo diferencial de velocidad y a la derecha tengo diferencial de posición, entonces a la izquierda tengo que integrar respecto a la velocidad y a la derecha tengo que integrar respecto a la posición. Y el único cuidado que tengo que tener es que el extremo que yo ponga en la parte inferior de la integral, acá tengo que poner algo que yo conozca, es decir, una posición inicial. Bueno, yo tengo que conocer esa posición inicial y la velocidad en esa velocidad inicial. Luego, esta x es una posición genérica y esta velocidad es la velocidad de esa posición genérica. Entonces, en este caso, la ecuación de la integral de la izquierda es directa, me queda un medio de b cuadrado al volar a los extremos, esto es un medio de b cuadrado menos b0 cuadrado, y yo puedo resolver la ecuación de movimiento si yo puedo resolver la integral de la derecha. Es decir, si yo puedo, la dependencia de la aceleración con la posición es una función integrable. Y así obtendría la velocidad en función de la posición. Y si obtengo la velocidad en función de la posición, después puedo llegar a una expresión para encontrar la posición en función del tiempo, que será más o menos difícil, pero siempre y cuando yo pueda hacer las integrales, me las puedo rebuscar. Y eso es todo el resumen, ¿está bien?, de las clases anteriores. Esto es los conceptos principales. Acá están metidas las definiciones de posición, velocidad, aceleración en una dimensión, y cómo hallar las ecuaciones de movimiento a partir de conocer la aceleración. El resto, todo lo que vimos el resto, fue lo que necesitamos construir para poder llegar a estos conceptos principales. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me quieren hacer? Yo tengo una duda. Estoy grabando, ¿no? ¿O me dicen que no estoy grabando? No, Parece como si estás estuviera- grabando. A mí me ¿Cómo? figura que sí. A ver, dame un segundo. Figura que sí, profe. Sí, estoy grabando. Acá me dice que si quiero que stop recording, así que estoy grabando. Ok. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Sí, yo. Decime. No Julián, termino ¿sos de vos? entender. Sí, Sí, correcto. No dale. termino de entender cuando integrás, Sí. ¿por qué no te aparece una constante? No me parece una constante porque yo estoy haciendo integrales definidas. Cuando vos haces integrales definidas no te aparece constante porque la constante es la evaluación de la integral en uno de los extremos. A vos te Ok, aparecía constante claro. cuando hacías primitivas, ¿está bien? Cuando integrabas sin límite de Sí, integración. sí, es verdad. Si usás la regla de Barrow, ya las constantes no te aparecen, están implícitas porque ya está definida, ¿está bien? Sí, es verdad. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, porque después pasamos a cinemática en 2 dimensiones. Y en 3. Bueno, sigo entonces. Está grabando, perfecto. Alguien me pregunta, Gabriel, me pregunta solo con aceleración constante. ¿Cuál es tu pregunta explícita, Gabriel? No sé si la entiendo. Este método No, sirve. me respondiste en la explicación, profe. Yo estaba Listo, escuchando. perfecto, buenísimo. Bueno, entonces salgo de acá. Igual este apunte está subido a la pestaña, ¿está bien? A la pestaña de la página de materia en el campus virtual. Les hago una pregunta antes de pasar al libro. ¿Están usando el campus virtual para algo? ¿Están fijándose el material? ¿Les sirve el hecho de tener el foro o con lo que estamos hablando acá les alcanza? Listo. Yo los invito, todas son herramientas que son complementarias, eso es lo que quiero decir, digamos. O sea, el foro está para complementar esto y al ser más asincrónico, si uno tiene alguna duda entre una teórica y otra, me pueden preguntar por el foro y yo les contesto en la semana, no tengo problema, ¿está bien? Así que, digo, si les quedan dudas, traten de usar el foro.
Una cosa que les voy recomendando, sé que es temprano, digamos, para pensar en esto, porque el futuro es incierto, pero si fueran condiciones normales, yo siempre les recomiendo que traten de dar el final lo antes posible. Darle el final lo antes posible, para ustedes que es una materia de servicio, tanto para biólogos como para geólogos, es una materia que después, si no la rinden pronto, se van a ir olvidando de la materia. Entonces, nunca van a estar mejor preparados como cuando terminen la clase, como cuando termine la cursada. Y la mejor forma de ir preparando la cursada es ir estudiando a medida que vamos haciendo las clases. Así que traten de usar los resúmenes para ir organizando un cuaderno o algo, o un documento de Word o lo que sea que les permita ir estudiando. Y cuando terminemos la clase, si es posible volver a la facultad, les tomo final lo más pronto posible. ¿Está bien? Después, cuando estemos llegando ya en junio, julio, les voy a comentar cuál es la oferta irresistible que les voy a hacer para que rindan final lo más pronto posible. ¿Está bien? Pero eso me la guardo para después. Bueno, vamos a compartir. Entonces, con esto terminamos la descripción de lo que es cinemática en una dimensión. ¿Está bien? Ahora quedamos sobre el resumen. Y ahora pasamos al capítulo 3 del libro. ¿Está bien? Hoy nos centramos en el capítulo 3. No vamos a ver todo el capítulo 3 hoy. El capítulo 3 básicamente tiene la descripción de cinemática en 2 y en 3 dimensiones, y tenemos también digamos, algunos casos particulares, por ejemplo, tiro oblicuo, que ya vieron en el CBC y que vamos a repasar un poco, ¿está bien? Y después vamos a ver, también está en el libro, que no vamos a ver, lo que es descripción del movimiento circular. No vamos a ver ahora, yo lo voy a dar todo junto cuando veamos dinámica. Y les voy a contar de un tipo nuevo de coordenadas, que no sé si la vieron en análisis o no, que se llaman coordenadas polares. ¿Alguien oyó hablar de coordenadas polares? No. No. Bueno. Sí, buenísimo. pero no me acuerdo. Ok, está bien. Entonces vamos a ver coordenadas polares. Para eso le voy a dar un apunte mío que complementa el libro. Y ahí vamos a ver, las coordenadas polares están buenas para describir movimientos que son curvilíneos en general, digamos. ¿Está bien? Así que eso se los voy a mostrar, porque está bueno. Entonces, para esta clase lo que necesitamos es saber de vectores. ¿Cómo andan con vectores? Deberían estar muy aceitados. Vieron álgebra en el CBC, ¿no es cierto? Bien, Francisco me dice que vienen también con vectores. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se extienden las definiciones que vimos. A ver, estoy mirando el chat, ¿eh? Bien, siempre la dirección máxima de crecimiento. Muy bien, sí me gusta. Chiste gradiente. Bueno. Lo que vamos a ver ahora, cómo se extiende la descripción y qué cosas son parecidas y qué cosas son un poco distintas entre lo que es la descripción en una dimensión y en 2 o 3 dimensiones. ¿Está bien? O sea, fíjense que lo que está bueno del libro, y si lo quieren ir leyendo entre clases para ir adelantando siempre está bueno, es que al tener ya este libro ir por la 12ª edición, como que van teniendo, como que ya está bastante destilado. Entonces está bueno cómo va organizando, porque cada capítulo, si se fijan, empieza con alguna pregunta motivadora, y también tienen acá, que yo subrayo, cuáles son las metas del aprendizaje, es decir, qué esperamos aprender en lo que vamos a ver de hoy. Y entonces, lo que vamos a aprender es cómo representar la posición de un cuerpo en 2 o 3 dimensiones usando vectores, cómo se definir el vector velocidad y cómo se relaciona con la trayectoria, y cómo se obtener el vector aceleración y cuál es la relación entre el vector velocidad y el módulo de vector velocidad, que es la rapidez, y el vector aceleración, y cómo va a describir el vector aceleración las sutilezas en los cambios en la descripción de los cambios de la velocidad. ¿Está bien? Esto es lo que se refiere a cómo interpretar las componentes del vector aceleración. Y también está algo que vamos a ver un poco como ejemplo, simplemente repasando lo que ya vieron, que es cómo describir la trayectoria de un proyectil. ¿Está bien? Es decir, lo que vamos a ver es lo que está acá, cómo extender nuestras descripciones del movimiento a situaciones en 2 y 3 dimensiones. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, siempre cinemática empezamos con que es la descripción de un movimiento cinemática del punto, es la descripción de un cuerpo que se está trasladando, y para describir eso necesitamos describir la posición del cuerpo. Cuando estamos en 2 o más dimensiones, la descripción de la posición del cuerpo se da en términos de un vector, que es el vector posición, que está enmarcado acá con la letra R y que tiene una flechita arriba. También la notación es importante porque esta notación me dice a mí que estamos hablando de un vector, y este vector R acá es un vector que está en tres componentes, y la forma de expresar este vector es a partir de sus componentes y lo que se llaman los versores de los ejes cartesianos, que son los versores I, J y K. ¿Todos conocen los versores I, J y K? Sí. Sí, ¿está bien? El versor I los versores son vectores que tienen módulo 1 y apuntan en la dirección de un vector. Entonces el versor I es el vector que apunta en la dirección del eje X, por lo tanto, y que tiene módulo 1, por lo tanto es el versor 1, 0, 0, el J es el 0, 1, 0 y el K es el 0, 0, 1. Así, por ejemplo, el vector que tiene componentes 4, 3, 7, es decir, X igual a 4, Y igual a 3 y Z igual a 7, lo podemos escribir como 4 en el I versor, 3 en el J versor, más 7 en el K versor. Es decir, si yo quiero llegar del extremo del vector a la punta del versor, tengo que caminar 4 pasos, 4 unidades de lo que sea en la dirección del eje X, 3 en la dirección del eje Y, y 7 en la dirección del eje Z. Es decir, tengo que caminar X en X, Y en Y, X en el Y versor, Y en J versor y Z en el K versor. De manera que el vector posición se escribe de esa manera. ¿Está bien? Eso no es... Perfecto, gracias Fabio. Estamos perfectos hasta acá. Entonces, de vuelta, si algo se está moviendo, es algo que está cambiando de posición. ¿Está bien? El vector que me mide los cambios de posición es, como habíamos hecho en una dimensión, el vector desplazamiento. El vector desplazamiento siempre es la resta de las 2 posiciones que estoy considerando en estos cambios de posición. En este caso, el vector desplazamiento delta R es R2 menos R1. Acuérdense que en física usamos la letra delta mayúscula en griego para siempre expresar una resta, una diferencia. Entonces, delta R es una resta entre 2 posiciones, cualesquiera. ¿Está bien? Entonces, el vector desplazamiento, R2 menos R1, tiene la componente de desplazamiento en el eje X, la componente de desplazamiento en el eje Y, la componente de desplazamiento en el eje Z. Cuando estamos en un movimiento rectilíneo, solo teníamos el desplazamiento en una dimensión. Si esa línea recta la hacíamos coincidir con el eje X, el delta R era el delta X de la clase pasada. Y así. ¿Está bien? Entonces, en este dibujo que tienen acá, en la figura 3.2, fíjense que tienen acá la trayectoria de una partícula en el espacio, que está señalada con una línea punteada. ¿Está bien? Recuerden que la trayectoria es la secuencia de partículas, la secuencia de posiciones que va ocupando un móvil en el espacio. ¿Está bien? Es decir, si fuera una hormiga, o si fuera, sería, y esa hormiga tuviera los pies pintados, sería el caminito que va dejando la hormiga a medida que va caminando por el piso. Por lo tanto, cuando uno tiene una descripción de una trayectoria, ¿sí?, uno ve la secuencia de posiciones que tiene ahí, pero no tiene información si esas secuencias de posiciones las hace rápido o despacio. ¿Está bien? Es decir, no tiene información acerca de con qué velocidad se está moviendo. Entonces, seguimos la misma estrategia que vimos en la clase pasada. Definimos la velocidad media, o sea, entre 2 puntos cualesquiera, como el cociente entre el vector desplazamiento y el escalar diferencia de tiempos. Es decir, definimos la velocidad media como el vector desplazamiento delta R dividido el tiempo que tarda en desplazarse delta de t. Entonces, la primera pregunta es, dado que el vector desplazamiento es la resta de 2 posiciones, gráficamente, si yo resto 2 vectores, el vector diferencia es el vector que va
del sustraendo al sustraído, es decir, de R1 a R2. Este es el vector de desplazamiento que ven acá. ¿Qué dirección y qué sentido va a tener el vector velocidad media y por qué? Esa es la primera pregunta que les hago. ¿Me quedé hablando solo? No. Acá Fabio me contesta, ¿tiene la misma dirección y sentido? ¿Hay alguien más ahí en el curso? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí, profe. Ok. A ver, puedo interpretar el silencio de dos maneras. Gracias. Reitero la pregunta, ¿está bien? O sea, si ustedes no entienden algo, díganme, ¿está bien? Puede ser que no entiendan la pregunta, que no sepan la respuesta, o que la sepan y le parezca trivial. En cualquier caso, ustedes respondan sin problemas, ¿está bien? O sea, la pregunta es, ¿está claro o todo el mundo ve que esta es la dirección por cómo definimos la resta de vectores? ¿Cómo ustedes sabían restar vectores de antes? Si no sabían, díganme y lo repasamos rápido. Que el vector de desplazamiento tiene que apuntar en esta dirección desde R1 hasta R2. ¿Eso está claro para todos? Sí. Sí. Perfecto. Ahora, dada esta definición de velocidad media, que la defino como el vector de desplazamiento dividido un escalar, que es el tiempo transcurrido entre las dos posiciones. Mi pregunta es, ¿qué dirección y qué sentido tiene que tener la velocidad media y por qué? Acá en el chat, Sebastián dice, debería tener el mismo sentido. Dirección y sentido igual al vector de desplazamiento, también me dice Lara. ¿Por qué es eso? Porque lo estás multiplicando por el tiempo, que en este caso lo hacemos como un escalar. Exactamente, digamos. Si ustedes recuerdan operaciones con vectores, cuando yo multiplico, o sea, dividir delta R sobre delta T, es como dice acá, es como multiplicar el vector de desplazamiento por un escalar que es 1 sobre delta T. Y este escalar tiene la particularidad de ser un escalar positivo porque, como dijimos antes, el tiempo avanza hacia adelante. Es decir, que el tiempo, siguiente tiempo siempre es más grande que el tiempo anterior, digamos. Entonces, delta T es un escalar positivo. Cuando yo multiplico un vector por un escalar positivo, ¿qué me da? Positivo. No, positivo no es una respuesta apropiada. El mismo vector en otra, El mismo vector en la misma más dirección, largo. Claro. pero más alargado por el escalar. ¿Alargado o acortado? Y depende el... ¿De qué depende? Está Depende bien. del signo, ¿no? No, del signo depende el sentido. Porque si yo agarro un Depende vector del y lo... escalar. Depende si tiene decimales o no, el Bien. escalar por el que lo multiplicás. Por ejemplo, si el escalar es 1.3, que tiene decimales, ¿es más largo o más corto? Perdón, en realidad depende si es mayor o menor que 1. Perfecto, exactamente. Depende si es mayor o menor que 1, digamos. ¿Está bien? Porque si yo multiplico algo por algo mayor que 1, lo estoy agrandando. Y si lo multiplico por algo menor que 1, lo estoy achicando. ¿Está bien? Si lo multiplico por 1, me da igual. El delta T, sí, ok, 1, perfecto. Entonces, si el escalar es negativo, cuando yo multiplico un vector por un escalar, lo que hace es me invierte el sentido. ¿Está bien? Porque como el producto de un vector por un escalar es componente a componente, si el escalar es negativo, lo que hace es invertirme el sentido del vector. Pero no estamos en ese caso ahora, porque el escalar que multiplico es positivo. Entonces, si es positivo, siempre multiplicar por un escalar me mantiene la dirección, pero si además el escalar es positivo, me mantiene el sentido. Y será mayor o menor que 1 dependiendo si ese escalar es, si el escalar es mayor que 1 o menor que 1. No sé si fui claro o me enredé un poco la descripción. No, se entiende, profe. Perfecto, entonces, eso lo ven acá. Entonces, si el vector de desplazamiento es este vector que está en azul, el vector velocidad media
no sabemos la escala, ¿está bien? O sea, acá lo estamos poniendo de una manera que es más o menos ilustrativa, porque esta es una escala de posiciones, así que no sabemos si es más corto o más largo. Lo que sí sabemos es que tiene la misma dirección y sentido. ¿Está bien? Es decir, que el vector velocidad va a apuntar en la misma dirección y sentido que el vector velocidad media. Perdón, el vector velocidad media va a apuntar en la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. ¿Sí? Por cómo está definido. ¿Está claro hasta acá? Se entiende. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, igual que antes, yo defino una velocidad media, pero cada vez que defino una velocidad media, me pierdo todo lo que está en el medio, porque la velocidad media básicamente me dice cómo me movería yo de esta posición a esta posición si yo me moviera en línea recta y a velocidad constante. O sea, me da una idea de hacia dónde va, grosso modo, el movimiento de la partícula entre estas dos posiciones. Pero por supuesto, esto no va así, va siguiendo esta trayectoria de puntos, que está acá. Entonces, si uno quiere ser más preciso en la descripción de su movimiento, tiene que hacer lo mismo que hacía en una dimensión, es decir, tiene que achicar cada vez más el intervalo de tiempo. ¿Sí? Si yo achico el intervalo de tiempo, este punto P2 se me va a ir corriendo hacia este punto P1, ¿lo ven? Sí. Entonces, el vector velocidad, el vector desplazamiento y el vector velocidad media siempre me va a ir en la dirección que une esos puntos. ¿Sí? Entonces, definimos el vector velocidad instantánea como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de el vector desplazamiento dividido el tiempo que tarda en desplazarse. Y eso no es otra cosa que la derivada con respecto al tiempo del vector velocidad-posición. ¿Está bien? Entonces, este vector velocidad instantánea va a tener dos cosas. Va a tener un módulo y una dirección y el sentido. ¿Sí? El módulo es lo que llamamos la rapidez. ¿Sí? Lo que acá llama la rapidez. Y es el módulo de la velocidad, básicamente. Entonces, fíjense que el vector, fíjense que esto que yo llamo delta R es el vector de desplazamiento. El módulo del vector de desplazamiento es la distancia en línea recta que hay de P1 hasta P2. ¿La ven? Sí. Mientras que la distancia que se mueve el móvil es la distancia que recorre por la línea punteada de P1 a P2, que claramente es más grande que el módulo del vector de desplazamiento. Ahora, cuando yo hago el intervalo delta t tendiendo a 0, estos puntos están cada vez más cerca. Entonces, lo que pasa cuando yo hago el límite delta t tendiendo a 0, el módulo del vector de desplazamiento y la distancia recorrida se hacen cada vez más parecidas. En el límite, ¿está bien? Cuando yo tomo incrementos infinitesimales, el módulo del vector de desplazamiento, que es esto que yo puse acá, el módulo del vector de desplazamiento infinitesimal, que lo puedo notar como diferencial de R, es exactamente igual, en el límite, a la distancia recorrida, que es el arco de la curva que recorre entre dos estantes que están infinitesimalmente chicos. ¿Está bien? Y entonces, el módulo de la velocidad, la rapidez, la puedo calcular como la distancia recorrida infinitesimalmente dividido el tiempo que tarda en recorrerlo, es decir, el diferencial de arco dividido el diferencial de tiempo. Eso con respecto al módulo. Y con respecto a la dirección, si yo empiezo a acercar este punto a este, ¿sí? Lo que va a pasar es que las rectas que pasan por estos dos puntos que se llaman rectas secantes van a converger a la recta tangente. Es decir, cuando yo tomo el límite, la dirección de las rectas secantes, el límite de la sucesión de direcciones de todas las rectas secantes, converge a la dirección de la recta tangente. Es decir, que en el límite, la velocidad instantánea es un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Sí? Es decir, que si esta es la trayectoria, como está acá, en la figura 3.3, esta línea punteada, ¿está bien? Yo puedo
graficar la velocidad en cada instante como un vector que es tangente a la trayectoria en ese instante. Es decir, que en el punto P1 va a tener una velocidad V1 que apunta a la dirección tangente, y en el punto P2 va a tener una dirección, una velocidad V2 que va en la dirección tangente, ¿sí? Que es esta que está acá. ds es la distancia infinitesimal recorrida. Acá Francisco me pregunta qué es ds. ds es la distancia infinitesimal recorrida en el arco de circunferencia, es decir, durante la trayectoria. ¿Sí? No tengo letras griegas acá. O las tengo, pero voy a tardar en buscarlas. A ver si tengo. ¿Quieren que me busque letra griega? Greek. No, no tengo letra griega. Bueno, a ver, le contesto a Francisco y después retomo esto en resumen, ¿está bien? Delta S, me pregunta Francisco y quizá... no, Francisco, no. Lucas, perdón, Lucas, te dije Francisco, porque Francisco tenía la pregunta de arriba. La pregunta de quién es diferencial S la podemos pensar acá. ¿Quién es delta S? Si delta R con R vector es el vector desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento es la distancia en línea recta que hay desde P1 hasta P2. ¿Eso lo ven todos? O sea, cuando te referís a ds, delta S. Delta S es como si yo pusiera una delta como esta que no la puedo escribir acá, ¿está bien? Claro, claro, yo pensé que decía diferencial S en la Un ecuación. momento, diferencial S, ahora a eso estoy yendo, digamos. Dice diferencial S. Entonces, el delta S es la distancia que hay de acá hasta acá que recorre, ¿está bien? Es tanto la distancia recorrida como el arco de esta curva, ¿está bien? Es decir, es esta distancia que está acá, ¿está bien? Sí. Y delta R es este vector de desplazamiento. Cuando yo voy a tender delta T tendiendo a 0, estos incrementos finitos se me transforman en incrementos infinitesimales. ¿Está bien? Es decir, incrementos muy chiquitos. O sea que el vector desplazamiento delta R se me hace el desplazamiento infinitesimal diferencial de R. ¿Está bien? Sí, sí. Cuyo módulo es lo que yo llamo diferencial de R. Lo que yo digo es que el módulo de vector de desplazamiento y la distancia recorrida, si bien acá son claramente distintos, a medida que P2 se acerca a P1, se hacen cada vez más iguales. Y en el límite de delta T tendiendo a 0, se hacen exactamente iguales. Ahí entendí, gracias. ¿Está bien? ¿Y sabes por qué es eso? Por el teorema de Taylor. ¿Se acuerda del teorema de Taylor? Apenas. Apenas. ¿Qué me decía el teorema de Taylor? Que yo puedo aproximar una función en cualquier punto como un polinomio cuyos coeficientes de ese polinomio son las derivadas. Si no se acuerdan apenas o si no se acuerdan, vayan a repasarlo porque el teorema de Taylor va a ser fundamental para la materia. ¿Está bien? Es decir, que el teorema de Taylor a mí lo que me dice es cualquier curva la puedo, después se las dejo expresar en otro momento, digamos, pero cualquier curva la puedo expresar como una función lineal cuya componente es la derivada, más una función cuadrática cuya componente es la derivada segunda, con algún otro coeficiente, y así. ¿Está bien? Es decir, que lo que me dice el polinomio eterno es que yo tengo una función continua y derivable, ¿sí? Pequeños tramos de cualquier función continua lo puedo aproximar por líneas rectas. ¿Sí? Esto lo que decimos es que si yo agarro, es exactamente lo que está dibujado acá. Que esta curva que está acá lo puedo aproximar como toda una sucesión de rectas muy chiquititas. ¿Sí? Entonces yo lo pienso así. Entonces, cuando P2 se acerca a P1, el vector de desplazamiento y lo que efectivamente se desplaza son muy parecidos, porque son casi una línea recta. ¿Sí?
volvemos, así no hacemos tantas disquisiciones. Entonces, ¿dónde estamos yendo? Queremos definir el movimiento en más de una dimensión. Entonces, calculamos el vector desplazamiento y definimos el vector velocidad media. En eso estamos todos de acuerdo. Y defino el vector velocidad instantánea como el límite cuando delta t tiende a 0 del vector velocidad media. Es decir, extendemos las definiciones en una dimensión a más de una dimensión. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el módulo de ese vector velocidad? Porque ahora estamos hablando de vector velocidad, o sea que va a tener módulo y dirección. ¿Está bien? Entonces, el módulo de ese vector velocidad, de alguna manera, va a tener que ver con qué rapidez se está moviendo, ¿está bien? Y tiene que ver con que podamos hacer esta derivada. Eso ya después lo veremos, o lo podemos ver en términos de los componentes, como vamos a ver en un rato. Pero lo que es importante llevarse de acá es que la dirección del vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria, en el punto que estamos considerando. ¿Sí? La pregunta que yo les hago es, ¿esto es igual a lo que habíamos visto en una dimensión o es distinto? Porque la velocidad también tenía algo que ver con la tangente. ¿Está bien? Entonces mi pregunta antes de seguir es lo mismo o es distinto? La tangente de la posición, profe, daba la velocidad, ¿no? En una dimensión. En una dimensión, la velocidad salía de qué tangente, haciendo qué cuenta y en qué gráfico. En el gráfico de posición versus tiempo. Exactamente, en un gráfico de la única posición que tenía, que es X en función del tiempo, la velocidad era la pendiente de la recta tangente. ¿Está bien? Claro, sí. Acá, ¿tenemos posición en función del tiempo o tenemos trayectoria? Trayectoria nomás. Trayectoria nomás, no tenemos tiempo. Entonces acá el tiempo no se ve, lamentablemente. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que el vector velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? No estamos calculando la pendiente de esta tangente. En este caso, la pendiente de esta tangente o el ángulo que forma es simplemente la dirección del vector velocidad. La información del módulo de velocidad está metida acá, en cuál largo es este vector verde y cuál largo es este vector verde. Pero lamentablemente no la podemos sacar de la información que tenemos disponible. ¿Sí? Entonces, esa es la principal diferencia de lo que vimos antes. Entonces... ¿Podrás repetir, por favor, lo último que dijiste? Sí. Lo último que dije es lo siguiente, que si yo ahora, digamos, como yo defino la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, lo que me dice, lo que tengo acá es que la velocidad en este instante apunta en la dirección tangente a la trayectoria. La pendiente de la tangente en este gráfico simplemente me dice el ángulo en el cual va esa dirección. ¿Está bien? Está bien. Es una cantidad adimensional, a diferencia de lo que vimos en la clase pasada. O sea, no tengo información de la rapidez con que se está moviendo, porque no tengo nada explícito del tiempo en este gráfico. ¿Sí? Claro, perfecto. Gracias. Entonces yo, de nada. Entonces yo sé que acá el vector apunta para allá, el vector acá apunta para allá, pero a menos que alguien me diga algo extra, yo no sé si esta flecha va a ser más corta o más larga que esta. Es decir, no sé si está moviendo con mayor o menor rapidez. De lo que está en la trayectoria no tengo manera de verlo. ¿Sí? Entonces, si yo estos vectores, el vector desplazamiento, como tengo acá, lo expreso en coordenadas cartesianas, como vemos acá, ¿está bien? Entonces, y tomo el límite cuando delta de t tiende a 0, vamos a ver que en cada componente cartesiana vamos a tener la derivada de cada componente, se relaciona con la velocidad en cada componente. Es decir, que la componente x de la velocidad va a ser la derivada de la componente x de la posición en función del tiempo, la componente y de la velocidad va a ser la derivada de la componente y en función del tiempo, y lo mismo para z. Es decir, las componentes cartesianas de la velocidad las podemos derivar de las componentes cartesianas de la posición. ¿Está bien? Es decir, que si uno conociera cómo cambian las coordenadas de posición independientemente, x, y, z de t,
podríamos calcular cómo son las componentes de la velocidad en cada componente cartesiano. ¿Sí? Y entonces podemos expresar el vector velocidad como la derivada del vector posición respecto al tiempo a través de las derivadas de las componentes, de la derivada de la componente x respecto al tiempo en el inversor, más la derivada de la componente y respecto al tiempo en el j-versor, más la derivada de la componente z respecto al tiempo en el k-versor. Es decir, las componentes de B son las derivadas de las componentes de posición. Si conocemos las componentes de la velocidad, entonces podemos sacar cuál es el módulo de esa velocidad usando la generalización del teorema de Pitágoras. Si queremos definir la dirección de la velocidad, entonces en 3 dimensiones es más complicado porque necesitaríamos 2 ángulos para definir la posición, así que hacemos como acá y nos centramos en una situación cuando la partícula se mueve en un plano bidimensional, ¿está bien? Entonces, si yo estoy en el plano bidimensional, no tengo componente z, o sea que la componente z y la componente z de la posición y la velocidad son 0. Y entonces, el módulo de la velocidad, lo que acá llama la rapidez, no es otra cosa que la raíz cuadrada de b cuadrado x más b cuadrado y, es decir, aplico el teorema de Pitágoras sobre este vector. Es decir que, si ahora yo estoy, como en nuestra figura 3,4, en una trayectoria que es en 2 dimensiones, la velocidad en este punto la puedo representar con este vector velocidad que está aquí, ¿lo ven? Este vector va a tener dos componentes, que son la proyección sobre el eje X, que es la componente B sub X, y la proyección sobre el eje de las Y's, que es la componente B sub Y. Entonces, el módulo va a ser justamente, lo hallo usando el teorema de Pitágoras, y la dirección del vector, que está dado por este ángulo alfa, la puedo sacar a partir de que las dos componentes son los catetos del triángulo rectángulo y por lo tanto se me relacionan con la función trigonométrica tangente. ¿Sí? Es decir, que si tengo las componentes del vector velocidad, puedo hallar el módulo y puedo hallar la dirección o el ángulo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Escucho preguntas. Por ahora se entiende. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna cosa que quieran preguntar? Yo tengo una duda. ¿No podríamos graficar la trayectoria en función del tiempo y calcular la velocidad? Para graficar la trayectoria en función del tiempo, si estamos en un movimiento bidimensional, graficar la trayectoria en función del tiempo implicaría que yo le tenga que poner a estos dos ejes que ves acá, ¿ves? X e Y, un tercer eje perpendicular que sea un eje de tiempo. ¿Está bien? Y tendríamos un dibujo. Perdón, pero no entiendo porque vos la trayectoria, por ejemplo, la de la supuesta hormiguita con los pies pintados, la dibujaste en 2D, como una S de líneas punteaditas. ¿No puedes hacer eso, pero en función del tiempo y hacerlo 2D? ¿Necesariamente te queda 3D el gráfico? Si el gráfico no es en línea recta, necesariamente me queda 3D. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ya la trayectoria tiene 2 dimensiones. ¿Sí? Vos imaginate, fíjate el movimiento 1D. En el movimiento 1D la trayectoria es rectilínea, son solo posiciones X. Si vos graficás la trayectoria es una línea recta que no es para nada informativa. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cómo depende esa posición del tiempo, a esa línea recta que me da la trayectoria, yo tengo que agregar un eje perpendicular que es el tiempo. Y entonces, cuando yo meto el tiempo, miro en un gráfico de 2 dimensiones, o sea, de 2 ejes, un movimiento que es en una dimensión. Si mi movimiento es bidimensional, o sea, está en 2 dimensiones como está acá, porque la trayectoria ahora no es una línea recta, es curva como esta línea punteada. Si yo quiero meter el tiempo, lo tengo que meter como un tercer eje que sea perpendicular a ambos. Sí, entiendo, te va a quedar 3D en la gráfica. Me va a quedar 3, va a ser un lío. Entonces, si uno tiene un movimiento, ese es un poco más difícil de interpretar. Entonces yo tengo un movimiento en 2 dimensiones, y vamos a ver el ejemplo del tiro oblicuo, que es el más sencillo, que ya también lo vi en el CBC. Yo lo que puedo hacer es graficar cómo dependen las componentes en función del tiempo. Cómo va la componente X y la componente Y. Y mirar las dos componentes al mismo tiempo. Y después, instante a instante, ir reconstruyendo los vectores.
o complementar esos dos gráficos de componentes X e Y en función del tiempo y también el de la trayectoria en función del tiempo. Perdón, el gráfico de la trayectoria. Entonces, si el movimiento ahora tiene bidimensional, yo quizá necesite al menos 3 gráficos para mirarlo y sacar información. ¿Sí? Perfecto, gracias. La pregunta de Carolina, de si era de la trayectoria o... dice, pero no era de la trayectoria o sí, no entiendo la pregunta. ¿A qué te referís, Caro? No, nada, era algo de antes. Ok, pero ya ¿está contestada la pregunta o querés que volvamos a lo de antes? No, preguntaba si antes en una dimensión la recta tangente de la velocidad instantánea no era de la trayectoria, ¿o sí? No, no era trayectoria. Cuando nosotros... La trayectoria es en línea recta en un momento dimensional. Entonces, nosotros lo que hacíamos era graficar la posición en función del tiempo. ¿Está bien? Entonces, si tenés la posición en función del tiempo, y vos en un punto ponés la recta, haces una recta tangente, esa recta tangente, como dirección no te dice nada. La pendiente de esa recta tangente tiene unidades de diferencia de posición dividido diferencia de tiempo. Entonces, en una dimensión, la pendiente de la recta tangente es la componente de la velocidad. ¿Está bien? Ok. Una Pero pregunta acá, más. dale, la que quieras. Perdón. No, que cuando cambiaste de 3 a 2 dimensiones, acá Sí. recién fue porque en 3 dimensiones no puedes sacar el ángulo. No, porque no es que no puedes sacar el ángulo, es que hay 2 ángulos. Está bien. Si yo quiero definir la dirección en 2 dimensiones, tengo que dar el módulo y 2 ángulos. Ok. Es mucho lío. Conceptualmente es el mismo. La verdad, sinceramente, yo cuando esto lo explico en el pizarrón, lo explico siempre en 2 dimensiones, porque si lo entendés para 2 dimensiones, lo entendés para 3. ¿Ven? Pero acá en el libro quiere ser más general y como hace lindos dibujitos, yo me atengo al libro, digamos. Pero la verdad es que lo que ves para 3 dimensiones, si lo haces para 2, lo tenés, digamos, exactamente lo mismo. ¿Está bien? Sí. Ok. Entonces, resumiendo, si yo tengo un movimiento en 2 o 3 dimensiones y tengo un gráfico de trayectoria, la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria. Punto. ¿Está bien? Y después acá puedo expresar ese vector velocidad a partir de las derivadas de sus componentes en cada una de las direcciones. Y puedo ir de las componentes al módulo y al ángulo, o viceversa, como es usual en los vectores. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Los escucho, ¿eh? Entonces, para sacar el ángulo de la Sí. velocidad es necesario... Solo hace faltan 2 ejes, nada más. Si estoy en 2 dimensiones... A ver, la respuesta a tu pregunta es la siguiente. Si yo estoy en 3 dimensiones y quiero definir la dirección de un vector, necesito no un ángulo, 2 ángulos preciso. Eso es complicar las cosas innecesariamente, tanto para mí como para el libro. Por eso es que a la hora de hablar de la dirección del vector, pasa del caso de 3 dimensiones perdón, al caso de 2 dimensiones. Entonces, cuando yo estoy en 2 dimensiones, o sea, si mis vectores tienen 2 dimensiones, la dirección del vector está dada por un solo ángulo, que es el ángulo que forma con cualquiera de los ejes. En particular, se toma como referencia al eje de las ejes. ¿Está bien? ¿Te contesto la pregunta? Pasa que lo que yo me estoy imaginando es que vos cualquier trayectoria en 3D Sí. no la podés aplanar en 2 dimensiones. No necesariamente. Un instante, en un momento particular. No sé. Es que justamente no te sirve en un momento particular. O sea, en un momento particular la trayectoria es un punto. Y ese punto no es informativo. Entonces, lo que es informativo, digamos, ¿por qué vos describís en 3 dimensiones? Sí, lo que es informativo es que en el siguiente punto de esa trayectoria, si la trayectoria es tridimensional, ese punto puede cambiar sus 3 coordenadas. Es decir, si esa trayectoria no está contenida en un plano, que puede ser, ¿está bien? Entonces, vos necesitas las 3 componentes para
para describirlo. ¿Sí? Ok. Pero no te compliques con 3 dimensiones, porque las complicaciones con 3 dimensiones son puramente geométricas, ¿está bien? Es decir, es una cosa de cómo a uno le cuesta ver cosas de 3 dimensiones. Y conceptualmente lo mismo que 2 dimensiones. Así que, digamos, yo lo que les propongo es veamos las cosas en 2 dimensiones, y después si quieren las pensamos en 3 dimensiones, pero si yo la entiendo en 2, la voy a entender en 3. En cambio, si yo me paro de movida en 3 dimensiones, va a ser un lío, porque voy a mezclar 2 cosas que no conozco, que es los conceptos que estoy viendo, más la parte geométrica en sí. ¿Está bien? O sea, la dificultad de visualizar 3 dimensiones. Bueno, ¿sigo o tienen alguna otra pregunta? Sigo, entonces. Bueno, ya definimos la velocidad instantánea. Vamos a definir la aceleración. Acá hay un ejemplo. Está bien, fíjense que el libro, como yo les dije, está lleno de ejemplos para que ustedes vayan haciendo y vayan ensayando. Tienen ejemplos que están en guía que ustedes lo pueden usar como complemento de las guías de problemas. ¿Está bien? Es decir, acá tienen ejemplos en donde ven cómo calcular velocidades medias y velocidades instantáneas. ¿Sí? O sea, y tienen todo el desarrollo. Así que les puede servir de momento y yo lo salteo. ¿Está bien? Eso se los dejo como tarea para el hogar. O para que lo consulten en la práctica también, si quieren. ¿Sí? Y ahora pasamos a ver el vector aceleración. Entonces, ahora la aceleración, igual que antes, pero no se notaba, la aceleración me va a describir también los cambios en la velocidad. Ahora, si la velocidad es un vector, la aceleración también va a ser un vector. ¿Sí? Entonces, la aceleración me va a describir cómo cambia la velocidad. ¿Y cómo cambia la velocidad? Yo la puedo querer describir como cómo cambian las componentes de la velocidad cartesiana, pero también quiero saber si la velocidad cambia en módulo, cambia en dirección o cambia las dos cosas. Es decir, cualquier cambio en la velocidad va a ser un cambio en la velocidad. Valga la redundancia. Ahora vamos a ver a qué me quiero referir con eso. Y cualquier cambio en la velocidad va a implicar que el movimiento es acelerado. ¿Está bien? Entonces, acá el punto de partida es esta trayectoria. Fíjense que ahora nos vamos a centrar en movimientos bidimensionales. Es esta trayectoria de este auto que sigue esta trayectoria curva. ¿Está bien? Entonces, dice un automóvil se mueve de P1 a P2. Entonces, acabamos de ver que la velocidad en este instante P1 la puedo señalar como este vector tangente a la trayectoria, que es B1. Y en este instante P2 como este otro vector que es tangente a la trayectoria, que es B2. ¿Está bien? Es decir, que si saco el dibujito del auto y dibujo la trayectoria de los vectores, esta es la velocidad en el punto 1 y esta es la velocidad en el punto 2. ¿Sí? Entonces, si vamos a definir, tengamos en mente este dibujo que está acá, ahora voy a seguir con este, digamos, pero de la misma forma en que hicimos previamente, definimos el vector aceleración media como los cambios en la velocidad, o sea, V2 menos V1, que es lo que llamamos el vector delta de V, dividido el tiempo que tarda en cambiar la velocidad, que es el delta de T. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde va a apuntar el vector aceleración media? No pido que me señale la dirección, sino que me digan, va a apuntar en la misma dirección que qué vector. ¿Que la velocidad? ¿Que cuál velocidad? ¿Que V1 o que V2? O sea, el delta, la diferencia. La diferencia, exactamente. El vector aceleración media, como vimos que antes, como este vector es este vector dividido en escalar positivo, ¿sí? Entonces, el vector aceleración media tiene que apuntar en la misma dirección que el vector diferencia velocidad, o sea, que el delta de V. La pregunta es, ¿para dónde me apunta el delta de V? ¿Sí? Bueno, el delta de V, si yo tengo este vector que está acá y este vector que está acá, si yo quiero restar dos vectores, los pongo acá con un origen común, como hace este dibujo, y el vector diferencia es el que va del sustraído al sustraendo, del sustraendo al sustraído, nunca me acuerdo bien esto, ¿está bien? Pero va de V1 hasta V2. ¿Sí? O sea que el vector variación de velocidad apunta para acá. Por lo tanto, el vector aceleración media
va a apuntar hacia aquí. ¿Lo ven eso? Sí, sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Si lo ven, entonces fíjense que necesariamente, y eso lo vamos a ver ahora en un ratito, como la trayectoria se me está curvando y los vectores, el vector velocidad siguiente, digamos, se me va para abajo en la dirección, o se me va en la dirección que se curva la trayectoria, necesariamente el vector variación de velocidad siempre va a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Está bien? Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Una Fíjate, pregunta. decime. Acá que es una curva medio semicírculo, si apunta hacia adentro, la aceleración no es como la aceleración centrípeta. Ahora vamos a ver eso en detalle. La pregunta es muy buena. Vamos a ver que la aceleración centrípeta es un caso particular de todo esto. ¿Está bien? Ah, bueno. ¿Está bien? Pero está muy bien rumbeada, digamos. Esto es un poco más general que eso, pero exactamente va en esa misma dirección. ¿Está bien? Bueno. En dirección conceptual, no dirección geométrica. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Si yo tengo esta trayectoria acá que se va curvando, este es el lado, puedo decir que este es el lado cóncavo de la trayectoria y este es el lado convexo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Entonces, si este es el lado cóncavo, necesariamente, como la velocidad es tangente a la trayectoria, ¿está bien? Si este vector velocidad va para acá y este vector velocidad va para acá, entonces la variación de velocidad siempre va a apuntar hacia el lado cóncavo. Es imposible que apunte hacia el lado convexo. ¿Sí? Porque la variación de velocidad me dice hacia dónde se va torciendo la dirección de movimiento. Entonces el vector velocidad, variación de velocidad, va a apuntar siempre, por esta construcción geométrica, hacia el lado cóncavo. ¿Eso lo ven? Sí, profe, gracias. Entonces, si eso lo ven, la aceleración media entonces va a apuntar siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Porque la aceleración media apunta en la misma dirección del vector variación de velocidad. Y eso es todo. Si ahora yo quiero construir la aceleración instantánea, tengo que hacer lo mismo que antes, es decir, tengo que tomar el límite cuando este intervalo de tiempo tiende a 0, es decir, cuando estos puntos se acercan unos con otros, tomo el límite de la variación de velocidad respecto a la variación de tiempo, y eso hace que la aceleración en forma vectorial también me quede definida como la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Y si bien el vector velocidad es un vector que, como dice acá, apunta siempre en dirección tangente a la trayectoria, si la trayectoria es curva, el vector aceleración instantánea va a apuntar siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Sí? Que es lo que le acababa de decir ahora. Es decir, y eso está explicado acá. Si yo tengo la velocidad de este instante está dada por este vector y la velocidad del siguiente instante está dada por este vector, cuando yo haga tender este vector a este, el vector cambio de velocidad y por tanto el vector aceleración va a ir siempre en la dirección cóncava a la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, ¿qué aprendimos hasta ahora? Lo que sabíamos, que la velocidad sigue siendo la derivada de la posición, nada más que en términos vectoriales, que la aceleración sigue siendo la derivada de la velocidad, nada más que en términos vectoriales, pero que la velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria y la aceleración es un vector que apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Sí? Sí, sí, profe. Y acá hay un concepto muy importante, porque es lo que dijimos antes. Si yo tengo un movimiento que no es en línea recta, es decir, tengo un movimiento que tiene una trayectoria curva, yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que ese movimiento va a ser sí o sí acelerado o depende. Acelerado sí o sí, porque la velocidad, por lo menos en dirección, va a ir cambiando. Es correctísimo lo que acabas de decir. Es exactamente así. ¿Está bien? Ahora, en los términos que estamos definiendo,
decir que un movimiento está acelerado es decir que un movimiento está cambiando la velocidad. ¿Sí? Y necesariamente, si un movimiento no es en línea recta, la velocidad va a cambiar, porque va a cambiar de dirección. Es decir, como dice acá, ¿sí? Se los voy a resaltar, cualquier partícula que siga una trayectoria curva está acelerando. ¿Está bien? Puede ser que esa aceleración la veamos solo como un cambio de dirección en la velocidad, es decir, que el módulo no cambie. ¿Sí? Es decir, que si nosotros fuéramos en un auto por un camino de montaña y el velocímetro nos marcara siempre que vamos a 60 km/h, aunque el velocímetro me marque siempre lo mismo, lo que me marca el velocímetro es el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Pero si yo voy por un camino de montaña, mi auto está continuamente cambiando de dirección. Es decir, que la velocidad como vector está cambiando, a pesar de que el velocímetro me dice que el módulo vale siempre constante, por lo que está cambiando ahí es la dirección. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe, una consulta ahí entonces. Decime. En este caso del auto en el camino de montaña, o sea, ahí estaría acelerándose si bien el módulo de la velocidad es siempre el mismo. Correcto. Ok. Exactamente. Y ahora, ¿está bien? Vamos a lo siguiente. Si yo ahora expreso mi vector velocidad en términos, en componentes cartesianas, la variación de velocidad también me va a quedar en componentes cartesianas. Y por lo tanto, cuando yo derivo estas componentes cartesianas, me va a quedar que la componente x de la aceleración va a ser la derivada de la componente x de la velocidad respecto del tiempo, la componente y de la aceleración va a ser la derivada de la componente y de la velocidad respecto al tiempo, y lo mismo para z, en términos generales. Es decir, que el vector aceleración lo voy a poder escribir como un vector que va a tener cada componente del vector aceleración va a ser la derivada de la componente de la velocidad correspondiente. ¿Está bien? Y eso es lo que está acá. Y si a su vez la velocidad en cada componente la expresamos como la derivada del vector posición respecto al tiempo, entonces cada componente del vector aceleración va a ser la derivada segunda de la componente del vector velocidad. Es decir, el vector aceleración va a ser la derivada segunda de la componente x de la posición respecto al tiempo dos veces en el inversor, lo mismo para y lo mismo para z. Es decir, que si yo expreso los vectores en coordenadas cartesianas, la aceleración me queda expresada en coordenadas cartesianas. Y cada coordenada cartesiana me dice a su vez cómo varía las componentes cartesianas relacionadas de los vectores velocidad y posición. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está ahí? ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Nosotros antes podíamos decir, por ejemplo, en base a cómo variaba la velocidad, si un móvil se estaba acelerando o desacelerando. Sí. Acá nosotros decimos que el movimiento es acelerado incluso si el módulo de la velocidad es el mismo. Claro, pero por ojo. Ejemplo, en el móvil que está en la curva, ¿está acelerando o desacelerando? Bueno, acá tenemos un problema que sería en inglés de wording. O sea, estamos usando la misma palabra para decir dos cosas distintas. ¿Está bien? En el lenguaje coloquial, decimos que algo se está acelerando, o sea, entendemos que algo está acelerando si aumenta el módulo de velocidad. ¿Está bien? Y decimos que se está frenando si disminuye el módulo de velocidad. Pero nosotros acá, en física, perdón, decimos que algo se está acelerando si la velocidad cambia, en términos generales. ¿Está bien? Entonces, lo que antes decíamos más livianamente, si se está acelerando o se está frenando, ahora tenemos que ponerlo un poco más en contexto. ¿Está bien? Entonces, si yo miro acá, efectivamente, si yo miro este ejemplo que estoy señalando, que es el ejemplo de la figura 3.7, y también el ejemplo de la figura 3.6, en ambos ejemplos, ¿está bien? El módulo de velocidad va disminuyendo. Entonces, en términos coloquiales diríamos que se está frenando, ¿está bien? Pero vamos a decir ahora que, digamos, para ser más precisos, que en este movimiento lo que está disminuyendo es el módulo de velocidad. ¿Sí? Sí, pero, perfecto. Sea que el módulo de velocidad, sí, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, ¿está bien? Pero no importa lo que pase con el módulo de velocidad, si la dirección de la velocidad está cambiando, nosotros ahora vamos a decir que ese movimiento es acelerado.
en ese sentido. Acelerado en el sentido que está cambiando la velocidad. ¿Está bien? No en el sentido que tiene algo que ver con el módulo. Entonces es importante que cada vez que digamos eso tengamos en cuenta a qué nos estamos refiriendo o tratemos de despegar un poco el lenguaje coloquial de este lenguaje un poco más preciso en este contexto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. De nada. Entonces, de vuelta, acá hay un ejemplo, está bien, fíjense que cada vez que define algo, inmediatamente el libro hace un ejemplo en donde les permite a ustedes ejercitarse un poco con lo que acaban de ver. Se los recomiendo que los hagan, es súper interesante. Les va a dar un poco de manejo, les va a servir para seguir entendiendo las cosas y para entender qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden. ¿Está bien? Acuérdense que uno entiende un tema cuando lo puede hacer autónomamente, ¿sí? No cuando escucha y le parece que lo entiende, así que traten de ejercitarse porque eso les va a dar la verdadera medida si están entendiendo o no, y les va a permitir, si ustedes se pueden hacer algún ejercicio y no les sale, eso quiere decir que hay algo que no entienden, y entonces el siguiente paso es tratar de formular la pregunta acerca de qué es lo que no entienden. ¿Está bien? O sea, poder formular esa pregunta le va a permitir poder llegar a entender, primero identificar lo que lo entiende y después poder llegarlo a responder. ¿Está bien? Muy bien. Y ahora vamos a ver lo que se conoce como las componentes perpendicular y paralela de la aceleración. Es decir, si yo, y esto es una cosa súper útil, ¿está bien? Y que tiene que ver un poco con lo que me estabas preguntando hace un rato, y con lo que es el meollo de este problema. O sea, si yo, como dice acá, yo expreso la aceleración en componentes cartesianas, yo lo que voy a saber es cómo varían las componentes cartesianas de la velocidad. ¿Sí? Pero a veces no es lo que quiero saber. Yo a veces, mi primera pregunta es si algo está acelerado, si esa aceleración corresponde a cambios en el módulo, a cambios en la dirección o a ambos casos. ¿Está bien? Y si yo quiero responder eso, es decir, si lo que está cambiando es el módulo o está cambiando la dirección, la mejor forma de representar la aceleración no es en componentes cartesianas, sino es en lo que se llama componentes intrínsecas. Las componentes intrínsecas es descomponer el vector aceleración en dos direcciones que van cambiando con el tiempo. ¿Sí? Porque cuando yo tengo un movimiento, hay una dirección que es muy informativa, que es la dirección de la velocidad, que es la dirección que acá es la dirección tangente, que acá llama la dirección paralela. ¿Está bien? La componente paralela. Entonces, si yo tengo la velocidad en este punto, que es este vector verde que está acá, que va a la dirección tangencial, y yo sé que la aceleración va hacia el lado cóncavo de la trayectoria, me es más informativo para saber qué está cambiando de la velocidad. En lugar de descomponer la aceleración en componentes cartesianas, descomponerla en la dirección paralela a la velocidad y la dirección perpendicular a la velocidad. Estas componentes paralela y perpendicular se llaman también tangencial y normal, en el sentido normal que vieron en álgebra, es decir, normal como sinónimo de perpendicular. ¿Está claro hasta acá? Sí. Dígame si hay algo que no entiende, porque necesito que todos estemos en la misma página antes de seguir. ¿Estamos claros entonces? Entonces, mi propuesta es, y la propuesta del Cierce-Maschi, descomponer la aceleración no en cartesiana, sino en componentes paralela y perpendicular a la velocidad. Y lo que se puede ver inmediatamente es que la componente paralela a la velocidad o tangencial va a estar relacionada con los cambios en el módulo de la velocidad. ¿Sí? Porque esto, digamos, tener una aceleración en esta dirección es tener una dirección que me va a ir en la misma dirección de la velocidad. Es decir, que esto me va a hacer que la dirección aumente en módulo, digamos. Y esta componente, la componente perpendicular a la velocidad, es la que me va a decir si la velocidad está cambiando de dirección. ¿Sí? Como dice acá, el vector aceleración paralelo a la velocidad, o sea, la componente de la aceleración paralela a la velocidad, o sea, la componente tangencial de la aceleración, acá se referencia a la figura 311, ¿está bien? Es lo que nos dice acá, perdón. Entonces, dice, si en la figura 311 vemos qué pasa si solo tuviéramos componente tangencial de la aceleración. Para tener componente tangencial de la aceleración
tiene que ir en la misma dirección de la velocidad. Y eso solo sucede cuando el movimiento es rectilíneo. Es decir, si el movimiento no es curvo, si el movimiento es rectilíneo, entonces no voy a tener componente perpendicular de la aceleración. Es decir, no voy a tener cambios en la dirección de la velocidad. Y toda la aceleración va a ir en la dirección de la velocidad. Y entonces los cambios en la aceleración en la dirección de la velocidad van a estar relacionados con cambios en el módulo de la velocidad. Si en lugar de tener solo componente paralela, tuviera solo componente perpendicular, la aceleración no tendría componentes en la dirección de la velocidad y por lo tanto el módulo de velocidad no va a cambiar. Y entonces solo va a cambiar la dirección de la velocidad. Entonces, si la aceleración fuera solo perpendicular, este movimiento se mueve en una línea curva con módulo de velocidad constante, y esa línea curva se va a cerrar sobre sí misma y va a ser el movimiento circular uniforme que vieron en el CBC. Entonces, si la aceleración apunta en la dirección perpendicular hacia la velocidad, va a apuntar hacia el centro de la trayectoria y va a llamarse lo que se llama aceleración centrípeta, que era tu pregunta anterior. ¿Sí? Profe, Sí, decime. acá en este gráfico, por ejemplo, la aceleración no es perpendicular a la velocidad, ¿no? En este gráfico no. La aceleración tiene componente paralela y componente perpendicular. Claro, entonces se puede decir que el módulo de la velocidad está cambiando en este caso. En este caso están cambiando las dos cosas. Va a cambiar el módulo porque tenés componente paralela y va a cambiar la dirección porque tenés componente perpendicular. Si esta aceleración estuviera toda para acá, o sea, fuera toda perpendicular, sí, ¿qué cosa va a cambiar y qué cosa no? El módulo de la velocidad no va a cambiar y la aceleración va a acelerar. Exactamente, va a cambiar solo la dirección y no el módulo. En ese caso tenés un movimiento circular uniforme. Está bien, sería el caso del auto en la montaña que habíamos visto antes. Por ejemplo, en ese caso sería un movimiento, en ese caso sería un poco más corto, sería un movimiento curvo con módulo de velocidad constante. Claro, está bien. ¿Sí? Y si la aceleración fuera toda paralela a la velocidad, ¿qué tipo de movimiento tendríamos? La trayectoria no sería curva, ¿no? La trayectoria no sería curva, porque no cambiaría de dirección, sería una línea recta, que es lo que vimos en la clase pasada. Está bien, gracias. ¿Sí? Entonces, acá tienen, en general, como dice acá, la aceleración tiene componente tanto paralela como perpendicular, y entonces en general va a cambiar su dirección. Entonces, si nosotros tenemos una trayectoria curva, como esta, y la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, solo podemos tener conceptualmente 3 casos posibles. ¿Está bien? Que la aceleración sea perfectamente perpendicular a la velocidad, o sea que apunte siempre a la dirección normal. ¿Sí? Si apunta siempre a la dirección normal, va a cambiar la dirección, pero al no tener componente la dirección tangencial, no va a cambiar el módulo, con lo cual este caso A corresponde a un caso en donde la rapidez, o sea, el módulo de la velocidad es constante. ¿Sí? La aceleración en este caso puede estar hacia el lado cóncavo, pero puede estar corrida hacia adelante de la dirección normal. En este caso va a cambiar la dirección. ¿Y qué les parece que va a pasar con el módulo de la velocidad? Aumenta. Va a aumentar, exactamente, porque si se fijan, la componente de la, aquí, de la aceleración tangencial va a ir en el mismo sentido que la velocidad. Entonces los cambios van a ser acumulativos y la rapidez va a aumentar el módulo de velocidad. Si en cambio... Decime, dale. Si la podría volver a explicar porque no lo terminé de entender al punto B, a la parte B. A la parte B. Entonces, la parte B tiene que ver con... ahora voy a hacer un dibujito. Estoy haciendo un dibujito para ayudarme con la explicación.
Bueno. Se me dobló el... ¿Está bien? Es lo siguiente. Yo agarro esta flecha. ¿Sí? Que esta es la velocidad. Esto me pone los carteles donde él quiere. Muy bien. Y agarro otra flecha. A ver. Y esta es la aceleración. Le voy a cambiar el color. ¿Dónde estaba el color? Está acá. A ver. Perdón que está tardando tanto, bueno, anyway. Para cambiar el color tienen que tocar el que está como un cuadradito negro que está al Tenés lado. razón, le estoy diciendo gracias. Gracias por resolver mi torpeza. Ahí está, gracias. Me había entrado en un loop autodestructivo. Entonces, esta es la aceleración. Si yo tengo un movimiento rectilíneo, y esta es la velocidad y esta es la aceleración en un instante, la velocidad en el siguiente instante, ¿cómo va a ser? Mayor. B más A, o sea, como ponerle la flechita donde termina B. Exactamente, digamos. O sea, cuando si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, como la aceleración va como los incrementos de velocidad, esto lo que me dice es que el incremento de velocidad va en la misma dirección que la velocidad. O sea que el módulo va a aumentar. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si esto fuera al revés, ¿está bien? Entonces, lo que me estaría diciendo es ¿qué cosa? Que la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, o sea que los incrementos de velocidad van en sentido contrario a la velocidad, entonces no son incrementos, son decrementos. Entonces, si la aceleración va en sentido contrario a la velocidad, para un movimiento en línea recta, la velocidad en un instante posterior va a tener un módulo más chico. ¿Lo ven eso en un movimiento rectilíneo? ¿Estamos en la misma página todos? Sí, sí, profe. Entonces, si eso es así, lo mismo va a pasar acá, porque fíjense que cuando yo muevo este movimiento, si la aceleración va hacia la parte cóncava, pero está inclinada hacia adelante, ¿está bien? Acá la aceleración tangencial va en la misma dirección que la velocidad. ¿Sí? O sea, los incrementos en la velocidad dada por la aceleración tangencial van en el mismo sentido que la velocidad, y por lo tanto van a hacer que la velocidad aumente en módulo. Mientras que en este caso, que está a la derecha, en el ejemplo C, que está acá, eso es equivalente a lo que está dibujado aquí. ¿Está bien? La componente tangencial de la aceleración va en sentido contrario a la velocidad. Y por lo tanto, los cambios en la velocidad debido a esta componente tangencial van a ir en sentido contrario al módulo. En sentido contrario a la velocidad que traía acá. O sea que va a hacer que el módulo disminuya. Y por lo tanto, la rapidez va a disminuir. ¿Sí? Es decir, que si bien la aceleración va hacia la parte cóncava, puede ir inclinada hacia adelante, con lo cual no solo está cambiando la dirección, sino que está aumentando el módulo de velocidad, o puede ir hacia atrás, con lo cual me está diciendo que no solo está cambiando de dirección, sino que el módulo está disminuyendo. Una pregunta. Decime.
Eso entonces sí se vería en el velocímetro del auto que está curvando, o sea, que está en Claro. la curva. En este caso, si perfecto. yo miro el velocímetro del auto, en el caso A, el velocímetro me marca siempre lo mismo. En el caso A, el velocímetro va aumentando la velocidad. Y en el caso C, perdón, en el caso A, la rapidez es constante. En el caso B, el velocímetro va aumentando. Y en el caso C, el velocímetro va disminuyendo. Acá estoy frenando en la curva, acá estoy acelerando en la curva y acá estoy yendo con la curva a velocidad constante. Perfecto, gracias. ¿Sí? Acá me pregunta Micaela cómo se dibuja la aceleración geométricamente. La pregunta es, tiene estas tres respuestas, Micaela. Es decir, la aceleración va en sentido, normalmente va hacia el lado cóncavo de trayectoria, pero hacia el lado cóncavo puede ser cualquiera de estos tres casos. ¿Para dónde apunta en cada caso? Vos necesitas saber, para saber si estás en A, en B o en C, necesitas saber si el módulo de la velocidad está manteniéndose constante, está aumentando o está disminuyendo. Si vos sabés hacer eso, tenés esa información, vas a saber si es perfectamente perpendicular, si está inclinada hacia adelante respecto a la perpendicular, o si está inclinada hacia atrás respecto a la perpendicular. Si no sabes eso, no podés saber en cuál de los casos estás. ¿Te contesto entonces, Micaela Salvochea? Perfecto. ¿Se entiende más o menos esto? Entiendo que es la parte un poco más delicada de esto, ¿sí? Así que bueno, básicamente, fíjense que acá hay un ejemplo en donde viene, por ejemplo, un esquiador, ¿está bien? Que acá se viene acelerando. Entonces la aceleración está como la de un plano inclinado, en la dirección del movimiento, ¿sí? Y cuando viene esta parte curva, ¿sí? Como en toda esta parte de la curva sigue acelerando, entonces la aceleración en el punto D, por ejemplo, tiene que ser inclinada hacia adelante respecto a la normal, porque el módulo de la velocidad viene aumentando, pero una vez que pasamos el mínimo, el esquiador, el módulo de la velocidad se va a empezar a disminuir, con lo cual la aceleración aquí tiene que ir hacia atrás respecto a la normal. ¿Está bien? Y solo en el punto más bajo es igual a la normal. Es decir, que la evolución del vector aceleración en esta trayectoria tiene estos cambios de direcciones que se ven acá en este ejemplo. Ustedes los pueden ver. ¿Te puedo hacer una pregunta respecto a eso? Sí. ¿Eso significa que en el punto E el esquiador va a pesar menos porque tiene un vector de aceleración contraria al de la gravedad? Esa es una buena pregunta. La respuesta es que no. Pero Okay. el peso, está bien la pregunta. El peso es la fuerza de atracción que te hace la Tierra. Eso lo vamos a ver ahora en la clase que viene cuando veamos dinámica. ¿Está bien? Cuando hagamos el repaso de lo que vieron en el CBC. El peso de esa fuerza de atracción y esa fuerza de atracción no cambia. ¿Está bien? Puede cambiar lo que marcaría una balanza. ¿Sí? En ese caso nos tendremos que preguntar si lo que marca la balanza es el peso, si es siempre el peso o bajo qué circunstancias es el peso. Ok. ¿Está bien? Pero eso lo dejamos para la clase que viene, o la otra. Dale, gracias. ¿Está bien? Pero es una buena pregunta. Una pregunta. Dime. Sobre el gráfico del dibujo del esquiador. En el Sí. punto de la aceleración estaría... la velocidad estaría aumentando, la rapidez estaría aumentando y en F estaría disminuyendo porque se me hizo ahí... Exacto, es correcto. Fíjate que intuitivamente es así, ¿no? Porque vos venís acá, hasta acá aumentás y a partir de ahí te empezás a frenar porque el peso, si querés, alguna componente del peso te tira para atrás. Sí. ¿Sí? Ahora, durante todo este tramo, hasta C, el movimiento es un movimiento en línea recta. Sí. Entonces la aceleración es paralela a la velocidad. Sí. ¿Sí? Pero cuando vos te empezás a curvar aquí, cuando el movimiento se empieza a curvar,
Entonces la aceleración deja de apuntar para acá y abruptamente empieza a apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. Sí. En el tramo que va entre C y E, la aceleración no solo se apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, sino que además tiene que estar adelantada respecto a la normal, por lo que vos decías, porque durante el tramo CE, el módulo de velocidad está aumentando. Claro. Entonces, si está aumentando, tiene que tener una componente normal que me indique que está cambiando dirección, y una componente tangencial que tiene que ir en la misma dirección de la velocidad para decirme que el módulo está aumentando. Bien. Mientras que en el tramo EF, sí, tiene que tener una componente normal, que es la proyección sobre este eje, ¿sí? Que es la que me dice que está cambiando de dirección, pero la componente tangencial va en sentido contrario a la velocidad, porque el módulo está disminuyendo. Claro. ¿Está bien? Perfecto, sí, me quedó claro. Buenísimo, gracias. De nada. Para saber, me pregunta Carolina si se podría saber el ángulo. Para saber el ángulo necesitaría saber exactamente cómo va cambiando en función del tiempo. Lo puedo saber y lo podemos calcular en algunos ejemplos, pero ahí necesito más información. Necesito saber cómo va cambiando en función del tiempo. Ahora solo lo podemos hacer en forma cualitativa, Carolina. Te hago una pregunta, me quedó como una duda medio intuitiva en realidad. Dale. Entiendo en el punto E, entiendo que la aceleración coincida con la normal, que el módulo de la velocidad no está variando. Tiene sentido, porque es justo el punto como de inflexión, Sí. el punto mínimo. Pero no, Sí. no entiendo intuitivamente qué sería que la aceleración apunte para arriba. Yo entiendo tu pregunta. Y esa pregunta, digamos, acá es más fácil de responder si uno sabiera qué fuerzas están actuando. ¿Está bien? Que es un poco lo que vamos a ver en la clase de dinámica. ¿Sí? Ok, entonces por ahora no me preocupo por no entenderlo. Es hasta intuitivo. Acá, básicamente, también hay que tener cuidado de que el módulo no va cambiando. Es casi un instante, ¿me entendés? Porque en este instante pareciera que no va a cambiar, pero en el siguiente instante ya esto tiene que apuntar un poquito para atrás. O sea que siempre es engañoso analizar el movimiento en un solo instante. ¿Está bien? Es que decís, estás mirando la foto y no la película, ¿viste? A veces mirar la foto no te dice cómo viene la película. Y este es exactamente el ejemplo. ¿Está bien? Pero si vos, como vamos a ver, ya lo viste en el CBC, así que no te estoy diciendo, digamos, es algo que podemos conversar, digamos. Este movimiento básicamente está determinado por la normal y el peso. ¿Está bien? Sí, sí. Y entonces, estas cosas que ves acá son, si querés, diferencias entre la normal y el peso. ¿Está bien? Nada más que acá, la normal y el peso en el punto B apunta para el mismo lado. En la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso la aceleración te da para qué. Pero bueno, eso lo analizamos más adelante, si querés. Lo sacamos ahora de la mesa, ¿está bien? Genial, gracias. De nada. Sigo. Un caso particular de movimiento bidimensional es lo que se llama acá el movimiento de proyectiles, es lo que conocían en el CBC como tiro oblicuo, ¿está bien? El movimiento de proyectiles es un tiro oblicuo si uno hace algunas aproximaciones. Y esas aproximaciones son las mismas que mencionamos un poco en la primera clase, digamos. Para que el movimiento de proyectil sea un tiro oblicuo, en la manera que lo entendemos, tenemos que hacer algunas aproximaciones que son estas que están acá marcadas en rojo. Tenemos que despreciar la resistencia del aire y despreciar los efectos de la curvatura y la rotación terrestre. ¿Está bien? Es decir, si podemos despreciar estas componentes, despreciar la resistencia del aire, eso sucede cuando yo arrojo objetos que son muy pesados y cuando la fuerza que hace el aire, y cuando tiene una forma en particular, por ejemplo, una forma esférica, los objetos esféricos tienen menos resistencia al aire que si fuera un objeto plano, digamos, como si fuera una hoja de papel. Y para despreciar la curvatura y la rotación terrestre tengo que hacer movimientos en la superficie de la Tierra que sean mucho más chicos que la curvatura terrestre y que duren menos tiempo que el tiempo en el cual yo veo la rotación de la Tierra. ¿Está bien? Es decir, si yo
me acoto un poco en la distancia recorrida y en el tiempo que tarda en recorrerlo, entonces, como le pasaba a mucha gente hace mucho tiempo, yo no voy a ver y le pasa ahora, a alguna gente, no voy a ver ni la curvatura de la Tierra ni que la Tierra está rozando. Es decir, para mí, si no me muevo mucho y si no tardo mucho, no veo para mí la Tierra es plana, soy un terraplanista más, digamos, ¿está bien? Entonces, si además puedo apreciar la resistencia del aire, un movimiento de un proyectil lo puedo aproximar como un tiro oblicuo, ¿sí? Entonces, acá están las ecuaciones del tiro oblicuo que ustedes conocen, pero acá lo que es más informativo para mí es esto que está aquí, ¿sí? Y que es lo siguiente, en el tiro oblicuo, si yo desprecio la resistencia del aire, la aceleración es como pasaba en el tiro vertical o en la caída libre, la aceleración siempre apunta hacia el centro de la Tierra, ¿está bien? En dirección perpendicular al suelo. O sea que el vector aceleración en cualquier punto es un vector que apunta siempre hacia abajo, tanto aquí, como aquí, como aquí. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo tengo una condición inicial dada por una velocidad que no es paralela a la aceleración, que es esta velocidad inicial que tengo acá, el movimiento que voy a tener es este movimiento que tengo aquí, en forma de parábola. Y vamos a ver que podemos demostrar que es exactamente una parábola. ¿Y por qué es eso? Porque yo tengo el caso en donde la aceleración es constante vectorialmente, o sea, la componente x de la aceleración es 0 y la componente y de la aceleración vale siempre menos g en este sistema de referencia. Por lo tanto, si la componente x de la aceleración es siempre 0, esto quiere decir que la componente x de la velocidad no va a cambiar, es decir, va a ser siempre igual a la velocidad inicial. A la componente x de la velocidad inicial. Y si la componente x de la velocidad inicial es constante, entonces la componente x de la posición se va a mover como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. Y si la componente y de la velocidad tiene aceleración constante, entonces la componente y de la posición se va a mover como si fuera un MRV. Es decir, que si yo tengo un objeto con una velocidad que no es paralela a esta aceleración constante, este movimiento va a ser una composición, se va a ver como si fuera una composición de dos movimientos. La coordenada X se mueve con velocidad constante, ¿está bien? O sea, si yo me fijo la componente X de la velocidad en cada uno de los instantes de esta trayectoria, va a ser siempre la misma, va a ser la misma acá, la misma acá, la misma acá y la misma acá. Y la componente Y de la velocidad se va a mover como la componente Y de la velocidad de un tiro vertical, es decir, va a ir disminuyendo hasta que llega al máximo y después va a ir aumentando hacia abajo hasta que llega aquí. ¿Está bien? Y esto es lo que ustedes conocen como tiro oblicuo. No voy a ahondar mucho en esto porque en CBC lo vieron en extenso y también lo van a ver en la práctica. Si tienen alguna duda me preguntan acá. Estas son las coordenadas, las ecuaciones de posición y de velocidad para el tiro oblicuo, si sale acá desde el origen de mi sistema de coordenadas. Esta es la forma de pasar de la notación de coordenadas a la notación de vector a partir de Pitágoras y usando los ángulos, la tangente. Y si combinamos la coordenada x de posición y la coordenada x de velocidad, tenemos aquí una curva que me dice cómo varía y en función de x. Y esta no es otra cosa que una ecuación de la ecuación de la trayectoria. ¿Está bien? Es la ecuación que, fíjense que la ecuación de la trayectoria es exactamente una parábola. Y la ecuación de esta parábola es la ecuación de esta parábola que está acá arriba. ¿Está bien? ¿Sí? Y esto es un poco, y tienen acá para ejercitar un poco más. Lo que sigue tiene un ejercicio, un tiro horizontal. Esto se los dejo de tarea. Tienen un poco cómo calcular el alcance y la altura máxima de un proyectil. Eso lo van a ver en la práctica. Lo tienen acá. Si tienen... En fin, tiene un montón de ejemplos, lo pueden ir ver y cualquier pregunta que tengan del libro, de lo que sea, me preguntan y yo les responderé amablemente. Yo creo que no tiene sentido reiterarme acá porque son cosas que ustedes lo vieron o pueden ejercitar a partir de acá. Sigo. Movimiento de un círculo, lo que yo les decía, esto lo dejamos para después. Vemos todo junto, movimiento circular, cinemática y dinámica. Sigo. Y después viene movimiento relativo, que también lo vieron en el CBC,
¿Está bien? Y que lo van a ver en la práctica también. O sea que esto lo pueden seguir leyendo el libro y lo van a ver en la práctica y a lo sumo va a ser un repaso de lo que vieron en el CBC. ¿Está bien? O sea que con esto terminaríamos el capítulo. Les voy a dejar algo más para compartir, que no tuve tiempo de ver. Es una especie de chapa. ¿Está bien? Que es este apunte que subí ayer también a la pestaña de la teórica en el campus virtual, que es un poco lo que veníamos viendo hasta ahora, con una cuenta muy interesante de chapa. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo un movimiento bidimensional, como este, la velocidad es un vector tangente de la trayectoria. Si la velocidad la expreso en coordenadas cartesianas, ¿está bien? Y vengo y derivo, porque la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Cuando derivo esto es la suma de dos productos. Está bien, tengo el producto de estas cosas y el producto de esta cosa. ¿Sí? Entonces, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El tema está que tanto los versores I como los versores J, el versor I como el versor J, son versores que son constantes en el tiempo, o sea, no se mueven. ¿Está bien? Por lo tanto, esto es constante, y entonces cuando yo derivo me queda solo la derivada de las componentes. Y por lo tanto, la componente cartesiana X de la aceleración es la derivada de la componente X de la velocidad respecto al tiempo, y lo mismo con la componente Y de la velocidad y de la aceleración. Y acá está el ejemplo que yo les decía para el tiro oblicuo, ¿está bien? Es decir, cada componente de la aceleración me dice cómo cambia cada componente cartesiana de la velocidad, y a su vez, cada componente cartesiana de la velocidad me dice cómo cambia cada componente cartesiana de la posición. Y esta formulación, en términos de las coordenadas cartesianas, es muy útil para describir las componentes cartesianas de este movimiento. ¿Está bien? Pero acá, la velocidad está cambiando tanto en módulo como en dirección. Y si yo quiero, de alguna manera, ver los cambios en el módulo, los cambios de la velocidad, esto lo puedo hacer formalmente, ¿está bien? A partir de las derivadas que vimos acá. No lo voy a hacer acá porque en medio que estamos sin tiempo y es una cuenta que les puede complicar un poco. Si quieren la repasamos al principio de la clase que viene, si les interesa, pero se las dejo para que la vayan mirando. ¿Está bien? Es decir, yo lo que dije es, y acá me voy a frenar, que la velocidad apunta a la dirección tangencial. Yo eso lo puedo hacer formalmente. Puedo decir que la velocidad es un vector B que tiene módulo B sin flechita en la dirección tangencial. Este es el T-versor, es un versor que me apunta a la dirección tangencial. Es un versor que tiene módulo 1, pero que a diferencia del I del J-versor, como la dirección tangencial va cambiando en el tiempo, este vector va cambiando en el tiempo. ¿Está bien? Es decir, es un vector que va cambiando, su ángulo va cambiando en el tiempo. Entonces, la pregunta que me voy a hacer acá, y que no lo voy a hacer hoy en esta clase porque me quedé sin tiempo, es, dada esta expresión, ¿cómo hago para calcular las expresiones formales de la componente tangencial y el componente normal de la aceleración? ¿Está bien? Derivando esta expresión. Les doy un anticipo. ¿Está bien? Si yo agarro y escribo la aceleración como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y escribo la velocidad como el módulo en la dirección tangencial, dado que esto es un producto, yo puedo derivar este producto como la derivada del primero, o sea, la derivada del módulo respecto al tiempo en la dirección tangencial, más el módulo por la derivada del versor tangencial en función del tiempo. ¿Sí? Donde, como yo les decía, T es el versor tangente, cuyo módulo es 1, pero su dirección, que está dada por este ángulo φ, depende del tiempo. Si yo puedo saber cómo hacer esta derivada, que está en la siguiente hoja de este apunte, la pueden ver en el campus, voy a poder calcular cuáles son las componentes tangencial y normal. Entonces, si se animan, yo los invito para que miren esta deducción que está aquí,
en este apunte para la clase que viene, y la clase que viene me digan si la entendieron y si no, y discutamos esto antes de pasar al siguiente tema. ¿Les parece? Con esto termino la clase de hoy. Dejo de compartir esta pantalla y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan que hacer, o si no tienen preguntas, terminamos acá. Voy a parar de grabar. Bueno, espero a ver si hay alguna pregunta. ¿Hay práctica hoy? ¿Hay práctica hoy? Me pregunta Tobías por acá. No hay por Zoom, va a haber por foro. Yo tengo una pregunta, que es más que nada con el tema de referencia, que es como que se me hace complicado. Quizás debería preguntarlo en la práctica, pero igual lo pregunto de manera general. Dale. En el caso que vimos recién de tiro oblicuo, Sí. que vos ponías directamente menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado o menos 10, digamos. Momento. Y después vos Sí.